Bendiga en esta hora, hermano, y vamos a dar lugar a la clase. Amén. Gloria al Señor. Los jóvenes se van a su clase. Los niños, los adultos se quedan aquí. Buenos días, hermanos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para poner esta clase en manos de Dios. Padre, te doy gracias por permitirme en este día estar aquí, por dar esta clase, Señor. Pido para que me des la sabiduría para poder llevar esta clase, Señor, para que seas tú y no yo el que habla a través de estas palabras. Para ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ver la lección número 4, ya el 24 de septiembre. Gracias a Dios. Esta lección número 4 tiene por nombre, comienza la historia de José. Si me acompañan a leer la verdad central, cuando la tengan ubicada, amén. Y dice: Dios está presente con nosotros a través del Espíritu Santo en los buenos y en los malos momentos. Gloria a Dios. Nuestro versículo clave lo encontramos en Génesis 39:2. Si me acompañan a leerlo, cuando ya lo tengan, comuníquenme con un amén. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. En esta clase vamos a seguir viendo la historia del pueblo de Israel y el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios. Y hoy vamos a ver la historia de José. Desde el capítulo 37 de Génesis en adelante, José va a ser la figura central, aunque estamos hablando aún de la familia de Jacob. La historia de esta extensa familia de Jacob es una historia de celos, dolor, alegrías y sobre todo rivalidades despiadadas. La amada esposa de Jacob, Raquel, dio a luz a José. Y de aquí en adelante, José será nuestro tema principal, porque se dedican más capítulos a José que a Abraham o a Isaac o a cualquier otro personaje de la Biblia. No podemos encontrar otro personaje en la Biblia que su personalidad y experiencia se parezcan más a nuestro Señor Jesucristo. Aunque en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos presenta a José como un tipo de Cristo. Conforme vamos viendo la historia, observamos muchas similitudes que refuerzan esto. En esta lección vamos a analizar la primera prueba de que José
Vamos a analizar la primera prueba de José, provocada por la disfunción familiar, los celos, la malicia y la traición. Al analizar esta historia de José y sus hermanos, veremos los peligros del favoritismo y cómo este sembró raíces de amargura dentro de su familia. Y el tema es tan actual que nos debe de servir como enseñanza para que no se cometan los mismos errores en nuestro hogar, o peor aún, dentro de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo que Cristo nos ha dado, también en el trabajo, o peor aún en nuestra iglesia. Mostrar favoritismo es dar preferencia a una persona por encima de otros con los mismos derechos. La Biblia es muy clara al decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Romanos 2:11 dice que Dios no hace acepción de personas, y la Biblia también nos enseña que los cristianos no debemos mostrar favoritismo, como dice Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En el diccionario podemos encontrar que la palabra acepción significa preferencia sin una razón que lo justifique por una persona o varias. Como bien se lo dijo Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Como cristianos estamos llamados a amar, pero como humanos estamos acostumbrados a juzgar, en vez de ver a los demás como los ve Dios. En esta historia vemos que José pertenecía a una familia numerosa, que ni era feliz ni estaba unida. Esta familia es prueba indiscutible de los grandes problemas que produce la poligamia, una costumbre muy arraigada en el pueblo judío, que Dios toleró hasta que su Hijo restableció la norma original de la monogamia, como Dios la había establecido en un principio. Jacob tuvo más o menos 14 hijos con 4 mujeres, sus 2 esposas, Lea y Raquel, y las siervas de ella, Silpa y Bilha. Jacob estaba enamorado de Raquel. En cambio, a Lea, hermana mayor de Raquel, nunca la amó. Se casó con ella porque su suegro lo engañó. Siempre hubo envidias y pleitos entre las 2 hermanas, y esa rivalidad trascendió hasta sus hijos, pues también entre ellos había envidias, celos y pleitos. El amor de Jacob por Raquel tal vez fue para él la etapa más hermosa de su vida, y Raquel le dio a su hijo José. Y Jacob le dio un trato especial a este hijo por haberlo tenido ya en su vejez, y desde la infancia le dio un trato muy diferente que a sus hermanos. Como en cierta ocasión, cuando Jacob fue a encontrarse con su hermano Esaú, Jacob tenía mucho miedo. ¿Cómo no tenerlo si vas a ir a ver a la persona que te dijo que te iba a matar, ¿no? Como llevaba a toda su familia, tomó medidas para protegerla, pero sobre todo pensó en Raquel y su pequeño hijo. A ellos los colocó hasta el final de la caravana. Algunos años después, José experimentó en carne propia el dolor de perder a su madre, que murió mientras daba luz a su hermano Benjamín. Jacob siempre trató con mucho cariño a los 2 hijos que le dio Raquel, inclinándose siempre un poco más por José. Y sus hermanos se llenaban de celos
Personalmente pienso que Jacob no debió portarse de esa manera, favoreciendo a su hijo José, dado que él habría sufrido lo mismo por parte de su padre, viviendo en carne propia el sentimiento de ver cómo un padre favorecía a un hijo, en este caso a Esaú. Pero si leemos en la Escritura, nos daremos cuenta que José y Benjamín, los dos hijos de Raquel y Jacob, tuvieron siempre un buen comportamiento e hicieron siempre lo correcto, a diferencia de sus otros hermanos, que se portaron del modo opuesto, siendo que siempre eran rebeldes. Nuestra lección de hoy está dividida en 3 partes, en las cuales se nos relata una serie de eventos desafortunados que le sucedieron a José. Pero pongamos atención para ver la dirección de estos eventos desafortunados, ya que en ellos una maravillosa demostración del poder de Dios y la provisión y la promesa de Dios va a ser demostrada. Ahora vamos a dar inicio a la primera parte de nuestra lección: los sueños proféticos de José. Acompáñenme a leer Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 4. Cuando lo tengan, ¿me pueden indicar con un amén? Leámoslo todos juntos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Las relaciones entre las personas no siempre son fáciles, aún entre las familias, porque cada persona tiene una personalidad diferente y le gusta hacer cosas diferentes o de diferente manera, o reaccionan diferente ante las circunstancias de la vida. Ya saben cómo dicen, ¿no? Hasta en las mejores familias. Algunas familias logran superar sus diferencias con mucho amor y mucha comunicación, pero a veces los problemas se echan raíces, y estas raíces se hacen profundas, crecen y terminan dividiendo la familia. Podemos ver que eso fue lo que le pasó a la familia de Jacob. En este capítulo 37 de Génesis nos habla de que José, a la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, hijos de su padre, con otras mujeres. Y a José no le gustaba la forma de actuar de sus hermanos, y se lo decía a su padre. Supongo yo, ese fue uno de los principales motivos de las diferencias entre José y sus hermanos. Como ya dijimos, eran jóvenes problemáticos, que seguramente consideraban a José como un chismoso, ¿no? Pero José era un niño bueno, y Jacob, su padre, lo quería muchísimo. ¿Cómo amar a uno de sus hijos? Con todo y eso, tal vez su padre no debió haber hecho la distinción entre los hijos. Por ejemplo, haberle regalado esa túnica de colores. La túnica normal de aquel tiempo era una pieza larga de tela, a la cual se le hacía un agujero por en el centro, y una parte se echaba hacia atrás y la otra hacia enfrente. A veces se amarraba de la cintura y otras veces se cosía por los lados.
Una característica principal era que no tenía mangas. Pero Jacob le dio a su hijo José una túnica con mangas largas. Es muy probable que se tratara de una elegante túnica con mangas largas, con la que se pondría un príncipe. Eso era distinguirle de todos los demás. Sin duda Jacob tenía buenas intenciones y José debió de estar muy agradecido por las atenciones y el cariño de su padre. Pero esta prenda le causó muchísimos problemas. Así como Jacob distinguió a su hijo, Dios espera que nosotros, sus hijos, nos distingamos de las personas del mundo. Y no solo por la vestimenta, sino por nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras. Puede ser que nuestra manera de comportarnos produzca rechazos entre las personas que nos rodean. Muchas veces los amigos te hacen a un lado porque ya no hablas como ellos o ya no escuchas la música que ellos escuchan. Pero así como José no dejó de usar su túnica, nosotros tampoco debemos ocultar que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. José usaba su túnica de muchos colores, de mangas largas, y naturalmente sus hermanos estaban molestos. Su molestia se transformó en coraje, y su coraje no. Y fue así como en esta familia entró el pecado, y el pecado destruye. El pecado echa a perder vidas, familias enteras, comunidades y hasta países. Así que en este caso, su padre distinguió a José por amarle más que a sus hermanos, y sus hermanos lo odiaban. El verlo con esta túnica era para ellos un recordatorio constante de que José ocupaba un lugar más elevado en el corazón de su padre. Algunos comentaristas sugieren que esta túnica era una señal de que Jacob quería pasar el liderazgo de su familia a su hijo José. Así que esta familia se llenó de ofensas, pleitos, hostilidades y muchos malos entendidos. Y haciendo la situación complicada, se vino a complicar aún más con lo que vamos a ver a continuación. Vaya conmigo a Génesis 37, del 5 al 11, por favor. Léalo conmigo. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En el Antiguo Oriente, los sueños estaban asociados con la comunicación divina y la profecía. Entonces, aquí es donde se complica.
Para sus hermanos, José no solo era el hijo más favorecido, sino que ahora afirmaba que Dios estaba profetizando sobre su futuro. Es comprensible de cierto modo la actitud de ellos. Después de todo, José había soñado que algún día los gobernaría. Los sueños de José transformaron la vida de su familia y las relaciones entre ellos en algo difícil. En mi opinión personal, José era un niño inocente que no conocía la maldad y que no sabía que sus hermanos podían llegar a ser tan malos, porque creo que era un niño que siempre había estado muy protegido por su madre y su padre. Era un niño bueno. Y luego vino ese sueño, ¿no? Me quedo pensando que todos los mensajes que recibimos de Dios, repito, que recibimos de Dios, son buenos. Y a veces sentimos que es nuestra responsabilidad compartirlos. Pero es prudente guardar en nuestro corazón lo que se nos ha revelado, hasta que Dios nos indique que lo compartamos. Mientras tanto, debemos ser discretos y prudentes. Imagínense los comentarios burlones de sus hermanos, que no creyeron que él iba a tener autoridad sobre ellos. Y para rematar, les cuenta el otro sueño. Y Jacob le reprende y le dice: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos delante de ti? Y José no trató de interpretar el sueño, porque el significado era más que evidente. Sus hermanos se negaron a aceptarlo, pero Jacob se quedó pensando sobre el asunto. Vamos a la parte 2 de nuestra lección: la conspiración contra José. Acompáñenme a leer Génesis 37, del 12 al 20, por favor. Lo tengan, me indican con una mano. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Santo Dios. ¿Qué cosa? En nuestra guía dice que estos versículos registran un complot vengativo contra José. El diccionario nos dice que la palabra complot es un acuerdo secreto para hacer algo ilícito o perjudicial para otro. Y eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Ellos estaban apacentando las ovejas muy lejos de su casa.
Y su papá mandó a José a que fuera a ver si sus hermanos estaban bien. Y José era un hijo bueno y obediente. Además de obediente, José fue valiente, porque recorrió una gran distancia solo. También fue persistente, porque no se detuvo hasta que los encontró. Y sus hermanos, al ver que se aproximaba, conspiraron contra él. Y viene el soñador: vamos a matarlo. Hasta el día de hoy, los celos y la envidia son responsables de muchas tragedias. A nuestro Señor Jesucristo fueron los hombres impulsados por los celos y la envidia los que lo llevaron a morir en la cruz. Cualquiera que sea nuestra posición que ocupemos, no podemos evitar a veces ser objeto de algún tipo de celos, ya sea en el trabajo, en la familia, de parte de alguien. Y hay que luchar para que nuestro corazón no se llene con esos sentimientos para otras personas, porque esto puede destruir nuestra paz interior, nuestras relaciones familiares o de cualquier tipo, también nuestras congregaciones. Entonces vemos que ahí llegaba José, con su túnica de muchos colores, con sus mangas largas que lo distinguían de una manera muy especial. Y los celos y la envidia que le tenían sus hermanos los llevaban a desear su muerte. Pero vemos que intervino su hermano Rubén. Si no hubiese sido así, seguramente habría sido asesinado por sus hermanos. Le despojaron de la túnica que tanto odiaba y lo arrojaron a una cisterna. Ellos pensaron en decirle a Jacob que una bestia había matado a José. Pensaron que de esta forma frustrarían los planes de Dios que José había recibido en sus sueños. Pero los planes de Dios siempre se cumplen. Y cuando atravesamos tiempos difíciles, nuestra fe debe permanecer firme, confiando en las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Acompáñenme ahora a Génesis, de nuevo, capítulo 37. Vamos a leer los versículos del 21 al 27. Cuando lo tengan, me indican por otro amén, por favor. Y dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Y les dijo Rubén: no derramáis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzados los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Se puso más feo. Qué impresionante es leer que después de haber tratado de esa forma a su hermano, se sentaron a comer pan.
Después dice que José fue vendido a unos mercaderes por 20 ciclos de plata. Son como $200 ahorita. Ese era el precio de la vida de su hermano. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto para venderle como esclavo. Parecería que hasta ahí habían llegado sus sueños. Pero apenas era el comienzo de su historia. Una de las historias de vida más notables de la Biblia, que nos muestra el triunfo de la fe. En ningún momento de los 110 años de vida de José, él dejó de tener los ojos puestos en Dios, ni dejó de confiar en Él. La adversidad no le dio amargura a su espíritu, y la prosperidad tampoco lo perdió. Vamos a pasar a la parte 3 de nuestra lección. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que quisiera aportar? ¿Nadie? Lleva por título: José es vendido como esclavo. Acompáñenme de nuevo al capítulo 37 de Génesis, del 28 al 32. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Al leer estos versículos, podemos pensar que la vida de José había llegado a su fin, que se había perdido toda esperanza. Pero recuerde lo que le dije hace un rato: ninguna interferencia humana puede impedir que el plan de Dios se cumpla. Y el plan de Dios estaba desarrollándose en la vida de José. ¿Usted cree que fue una casualidad que por ahí pasara una caravana de madianitas? ¿O cree que fue una casualidad que Judá propusiera un plan que convenció a sus hermanos de no matar a José? Personalmente, creo que era el cuidado de Dios resguardando la vida de José para que el plan divino se cumpliera. Como pudo darse cuenta en los versículos que leímos, primero dice que eran unos mercaderes madianitas, y luego dice que se lo vendieron a los ismaelitas, y no, eran dos grupos de comerciantes. O tampoco se trata de un error en el texto, ¿verdad? Era solo un grupo. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Eran los descendientes de Ismael, un hijo de Abraham. ¿Y quiénes eran los madianitas? Eran los descendientes de Madián, otro hijo de Abraham. Ismael era el hijo de Abraham que tuvo con Agar, la esclava de Sara. Y Madián era el hijo de Abraham que tuvo con Cetura. Con ella se casó cuando Sara ya había fallecido. Aquellos mercaderes eran todos hermanos. En realidad, hasta eran parientes de estos muchachos que estaban vendiendo a su hermano.
el término ismaelitas se usaba para designar a los que estaban involucrados en actividades comerciales. Primero, en el versículo 27, vieron a la caravana de lejos y dijeron: son ismaelitas, queriendo decir que eran unos mercaderes que venían. Porque es el término que se utilizaba para describir a los comerciantes en general en aquella época. Ya que la caravana se acercó, pudieron hablar con ellos, porque pues tuvieron que llegar a un acuerdo, ¿no?, para vender las armas. Me imagino que se habrán dado cuenta que los mercaderes eran madianitas. Algunos comentaristas bíblicos piensan que la caravana pudo haber sido mixta de ismaelitas y madianitas. Y analizando que ellos tenían vínculos raciales y familiares, probablemente hablaban el mismo idioma y se dirigían a Egipto a ocuparse de sus negocios, porque la Biblia fue escrita por inspiración divina y no se contradice. Luego dice en el versículo 29 que cuando Rubén volvió a la cisterna, pues ella no estaba ahí. Al parecer Rubén había ido a otra parte y cuando regresó vio que su hermano no estaba. Rasgó sus ropas con dolor y preocupación por su padre y por su hermano, porque él era el hijo mayor y tendría que rendir a su padre cuentas sobre la vida de su hermano. Y se dio cuenta que no podía volver a casa de su padre sin su hermano José. Por eso era la pregunta en el versículo 30: ¿a dónde iré? Pero sus hermanos siguieron con su plan y ahora tomaron una estrategia para engañar a Jacob. Mataron un cabrito y mancharon pedazos de la túnica de su hermano con sangre. Eso me recuerda en las clases pasadas. Vimos cómo Jacob usó una cabra también para engañar a su padre, perjudicando a su hermano. Y ahora sus hijos usaban otra cabra para engañarlo a él, perjudicando a su hermano. ¿Cuántos borrotes con esta familia? Y no hay que perder de vista que esta familia era la familia escogida por Dios. Así que en todas las familias va a haber luchas, va a haber debilidades, va a haber fracasos y va a haber pleitos. Pero el plan de Dios para los descendientes de Abraham se cumplió. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Así que aunque nuestras familias tampoco son perfectas, debemos tener la seguridad de que el plan de Dios para nosotros se ha de cumplir también. Amén. Retomando la historia, vemos cómo los hermanos de José enviaron los restos de la ropa de José a su padre, para que él supiera que había ocurrido una tragedia. Y todavía tuvieron el descaro de engañarlo diciendo: esto hemos hallado, reconoce si es la túnica de tu hijo. Como si hubiera otra túnica igual. Se hacían los inocentes, como si no supieran que era la túnica de José. Y le dicen a Jacob: de tu hijo, mostrando aún el odio que tenían por él, a no llamarlo hermano. ¿Cuánto los había cegado su odio? Que dejaron que su padre, ya anciano, pensara que su amado hijo
había tenido una muerte horrible. Y probablemente con el peso de la culpa de que él lo había mandado a buscar a sus hermanos. Dice nuestra guía, Jacob estaba devastado. Acompáñenme a leer Génesis de nuevo en el capítulo 37. Vamos a leer los versículos del 33 al 36. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Qué triste. Imagínense qué dolor debió haber sentido Jacob al ver los restos de esa túnica de colores que con tanto amor le había dado a su hijo. Ver esa tela desgarrada y manchada de sangre. Todos los que somos padres podemos imaginar de cierta manera el dolor tan grande por el que estaba pasando Jacob en ese momento. La culpa y el remordimiento de que su hijo predilecto le había sido arrebatado de una forma tan violenta. Y creo que el tamaño de su dolor y su sufrimiento hubieran sido aún más grandes si se hubiera enterado que sus hijos habían ideado ese plan para deshacerse de su hermano. La hipocresía de los hermanos de José fue tal que en lugar de confesar su fechoría y aceptar su culpa, intentaron falsamente consolar a su padre. Pero él no quiso ser consolado. En lugar de eso, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. El cilicio es una tela oscura y áspera, como si fuera una fibra. Es tejida con pelo de cabra o de camello. Se ocupa como un símbolo de profunda tristeza. Cumple la función de causar un dolor al que lo trae puesto. Hace muchos años cuentan que unas personas apegadas a nuestra familia estaban en un velorio. Ellos llevaban pues sus ropas de silicio y a tirones se las arrancaban, y que eran como unas fibras que raspaban su piel cuando las llevaban puestas, como para maximizar su dolor o algo así. Jacob tomó su dolor e hizo la promesa de llevarlo hasta la tumba. Yo recuerdo que en el libro segundo del profeta Samuel se nos habla de cuando el rey David perdió a su hijo pequeño. Seguramente él amaba a su bebé tanto como Jacob amaba a José. Pero David era un hombre con una gran fe. Y cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo, se levantó, se asió, cambió sus ropas y comió. Y no lo tomé mal, no fue porque se alegrara por la muerte de su hijo, sino porque tenía la certeza que él iría al encuentro de él.
Estas dos diferentes reacciones frente a la muerte de alguien que se ama, es una valiosa enseñanza para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que hemos perdido a un ser querido, sentimos un gran dolor, pero necesitamos seguir caminando por la fe, sosteniéndonos por la fe en Jesucristo. Sabemos que es imposible hacer volver a nuestro ser amado, pero nuestro Señor nos ha regalado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y podemos tener esperanza, la esperanza de un día ir al encuentro de nuestros seres queridos que se nos han adelantado, para reunirnos con ellos en la presencia de Dios. Estas son las maravillas de las promesas de Dios, que se cumplirán tal como las otras que ya se han cumplido en nuestras vidas, porque sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. En esos momentos de gran dolor, en esas experiencias que son muy difíciles, también por ahí podemos demostrar nuestra fe en Dios y nuestra confianza en su palabra, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida. Así como les dijo Pablo a Tesalónica, que no se entristecieran como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Nuestra esperanza se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Jacob se negó a ser consolado, pero el dolor inconsolable es peligroso, porque puede llegar a convertirse en amargura contra las personas que nos rodean, y en casos más extremos, una amargura contra Dios, haciendo que nuestros días se vuelvan más difíciles cada vez. Así como Jacob y José enfrentarían días difíciles, Jacob con su duelo y José esclavizado en Egipto. Pero Dios tenía un plan para la vida de José, y ese plan no había cambiado. Así que si hay circunstancias de nuestras vidas que son difíciles, aprendamos de la historia de José. En su tiempo perfecto, Dios honrará sus promesas y su plan se cumplirá. Eso es todo lo que yo preparé. Dios los bendiga. Amén. Bueno, pues miren, déjenme decirles que yo nomás tengo dos preguntas, unas que vi aquí que me llamaron mucho la atención. Hemos estado hablando a través desde la historia donde comienza, y yo creo que cuando habla del favoritismo de los papás, pues ya lo hemos estado viendo desde más atrás, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido que tiene favoritismo por alguno de sus hijos. Yo creo que si le pregunto al papá o a la mamá va a decir que no. Pero yo creo que si le pregunto a los hijos van a decir que sí. ¿Por qué? Porque en algunas veces dicen, no, pues que se inclinan por el más bruto, ¿verdad? Porque puede ser que necesitamos atención, tenemos que andar detrás de él. Y otros dicen que no, que se inclinan por otra razón. Yo veo aquí una inclinación en José, bueno, aunque la Biblia nos dice que porque lo tuvo en su vejez, ¿verdad? Pero yo creo que era porque lo tuvo con la mujer que amaba, ¿verdad? O sea, en ese tiempo se usaba que te casabas, ¿verdad? Y tenías tus concubinas, pero a veces te casabas enamorado y a veces nomás era compromiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaba predestinado así, ya las familias se lo habían acordado.
Pero aquí Jacob, nosotros vemos cómo él trabajó arduamente por la mujer que él amaba, porque se aventó 7 años, ¿verdad? Y lo engañaron, y pudo haber dicho, bueno, aquí me quedo, pero no, amaba tanto a Raquel, ¿verdad? Que se aventó otros 7 años más de trabajo, por la mujer que él amaba. En cuanto a la envidia, pues la envidia existe, ¿verdad? Y aunque uno, cuando no eres envidioso, no lo notas, tal vez hasta cierto punto no te das cuenta, pero hay gente que es envidiosa en los trabajos, en todas, en la iglesia, ¿verdad? Siempre va a haber gente que es envidiosa, ¿verdad? Y normalmente la envidia va acompañada de la hipocresía, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces podemos abrazar a alguien y decirle que lo queremos cuando en realidad no lo queremos, ¿verdad? Hay gente que te abraza y te va a decir que está contigo y no está contigo. Y hay gente que se le va a notar que realmente se siente afectado, ¿verdad? Por la partida o por alguien o por tu dolor. Cuando yo estábamos en el velorio de mamá en Laredo, Texas, pues ya para entonces yo ya le había dicho a los tíos, sí, pues por supuesto, ¿verdad? Todos mis tíos estuvieron muy afectados. De hecho, yo fui el que les avisó, yo les hablé a todos cuando mamá acaba de fallecer, a las 2 de la mañana les hablé a todos por teléfono. Pero algo que me llamó la atención fue que cuando ya venía familia ya externa, como los primos de ella, otras personas, hubo uno en particular, yo no digo que los demás no, pero hubo en particular uno que me llamó mucho la atención. Nosotros le decimos Titi, pero es tío de nosotros, es primo de mamá. Y él lloraba de una manera tan dolorosa cuando vio a mamá ahí. Y yo sé que ellos se crearon como hermanitos, ¿verdad? Todos se crearon ahí en la casa de mi abuela, pero el dolor que yo le vi a él y la manera en que él lloró me hizo llorar, porque yo no lloré en el velorio de mamá, ¿verdad? Yo en el velorio de mamá, cuando yo predicamos y estuve muy controlado, ¿verdad? Yo lloré mucho después, pero en el velorio de mamá no. Creo que fue en Nuevo Laredo, cuando ya se iban a llevar el cajón, ya nada más estábamos, nomás los hijos de Vali y nosotros, porque íbamos a cargar el cajón. Y en ese momento ahí sí sentí que me vino el peso, ¿verdad? Y ahí sí me sentí mal. Pero en ese momento yo lo vi. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que realmente le va a doler lo que te está pasando, ¿verdad? Hay gente que va a comprender lo que tú estás pasando y hay gente que no lo va a comprender. Y no que te desee nada malo, pero no lo va a comprender. Y aquí nosotros podemos ver que al final, ¿verdad? Jacob, si lo queremos ver así, pagó por lo que había hecho, ¿verdad? Porque aunque su hijo estaba vivo, para él ya estaba muerto. Y en ese momento, ¿verdad? Pues él vio, yo creo que se vino toda su vida. Y a veces uno, cuando le pasa algo, uno retrocede, ¿verdad? En la mente y dices, a lo mejor estoy pagando una de las que debo, ¿verdad? Y yo creo que José fue muy amado de su padre. Pero la otra pregunta que viene ahí y que me llama mucho la atención de la historia de José es, ¿será que Dios planea todas las cosas? Lo bueno y lo malo. Sí. ¿Será que Dios, en medio de nuestras imperfecciones y nuestros errores, como quiera, está cumpliendo su voluntad? Esta es una de las familias más disfuncionales que existen en la Biblia, ¿verdad? Fue una de las peores familias, ¿verdad? Que yo creo que lo hubiéramos mandado allá al de Silvia Pinal, ¿verdad? Acompáñame a ver esta triste historia. Porque la verdad es algo que es triste, ¿verdad? Una familia llena de engaños, llena de envidias, llena de problemas, llena de falsedad, entonces de hipocresía. Entonces ver todo esto en las vidas, nomás me queda algo por pensar, y es de que Dios no escoge lo mejor, Dios escoge lo peor para hacer algo grande, ¿verdad? En una ocasión Moisés le dijo al pueblo, Dios no los escogió porque fueran los mejores, sino porque eran los peores de todos, ¿sí? Y si en ustedes Él puede hacer algo, puede hacerlo en toda la gente. Entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios me escogió a mí? No soy una perita en dulce, ¿verdad? Pero a veces somos tremendos. Pero eso tremendo que tú tienes, Dios lo quiere trabajar con ello. Quiere trabajar con esa actitud, con esa soberbia, con ese carácter,
con esa desesperación, con esa falta de paciencia, quiere trabajar con nosotros. ¿Sí? Entonces déjese trabajar por Dios, porque al final nosotros vemos que Dios cumple sus propósitos en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Vamos a dar paso a lo que sigue. No sé si alguien le puede hablar a Vicky. Dios les bendiga.